Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. ¿Y la fiesta de 15? ¿Y el primer amor? Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hola y bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hoy estamos en un nuevo episodio que promete así revelarnos muchas cosas. Encantada de estar con ustedes. Y bueno, Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco con los estragos de la gripe, pero ya saliendo de eso. Y sí, bueno, agradecer como siempre a todas por escucharnos, por compartir sus experiencias y acompañarnos, ¿no? En cada episodio. Pues sí, gracias por estar ahí, por escuchar cada uno de los episodios, o bueno, los que más les gusten también, es válido. Y hoy queremos hablar de un tema, o más bien es como un concepto que se ha puesto, yo siento que de moda últimamente, pero que realmente siempre nos ha dejado como dudas, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo va bien y de pronto, pues, ¿no? La cosa cambia, digamos, estamos en un proceso de enamoramiento y todo es lindo, nos queremos, tenemos planes juntos y después como que algo pasó, pero la otra persona simplemente te dice, pues nada, ¿no? Estaba un poco ocupado y todo eso. ¿O qué pasa cuando nosotros queremos, pues, una relación seria y la otra persona está en otra completamente? Hoy queremos hablar de responsabilidad afectiva en las relaciones, no solo en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones con los amigos y con la familia. Vivian, ¿qué nos cuentas sobre el tema? Sí, bueno, es un tema, como tú dices, que está en apogeo. La mayoría ahora está hablando de la responsabilidad afectiva o incluso te dicen, ay, no eres responsable efectivamente o sé más responsable, ¿no? O sé o no eres. No creo que no solamente esto implica en una relación de pareja, sino en las relaciones que podamos tener en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros padres, amigos, parejas. Creo que va más allá también, ¿no? Con el tema de la empatía, ser comprensivo con las emociones de los demás. También, bueno, ¿no? Estableciendo límites. Límites con las demás personas, reconociendo nuestras emociones. También podemos ser responsables afectivamente con nosotros mismos, incluso, ¿no? Como te menciono, reconociendo nuestras emociones, reconociendo las emociones de los demás, nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Como mencionas, muchas veces las personas de un momento a otro te hacen el ghosting, ¿no? Como se dice, y te dejan de hablar y queda ahí y uno se queda con esa huella marcada y se pregunta qué pasó con la persona. Si veníamos hablando bien, no solamente en una relación amorosa, ¿no? Sino una relación amical y se rompe esto y uno se queda con ese vacío, con esa duda de lo que pasó. Me parece un tema muy importante. Sí, de hecho es un tema como mencionabas, quizá el término sea como, no sé, relativamente se puso de moda para decirle así, pero es algo que venimos padeciendo pues en las relaciones ya hace rato, ¿no? Creo que todas podemos recordar algún caso en el que pasó esto, ¿no? Este cambio o simplemente la desaparición, incluso de amigas, ¿no? De amigas, de amigos, con quienes las cosas iban bien, o el tema también en las familias de no poder poner límites y siempre sentir uno que está como abrumado por diferentes cosas que pueden pasar en ese aspecto. Como no todo queda entre nosotras, hoy tenemos una invitada especial, sí, una psicoterapeuta que nos va a contar ahí como que todo lo que tiene que ver con responsabilidad afectiva y también nos va a dar algunos consejitos para que podamos empezar también, porque creo que todo parte del conocerse, ¿no? Del conocerse y poder ver, pues, ¿no? Cuáles son esas relaciones. Definitivamente no hemos aprendido esto desde que éramos chicos, nadie nos lo enseñó en el colegio, pero creo que poco a poco podemos ir mejorando nuestras capacidades para poder tener relaciones más, bueno, mejores relaciones en este caso. Entonces, quédense ahí porque de todas maneras hoy va a ser un programa que yo sé que les va a gustar muchísimo.
hablando sobre la responsabilidad afectiva. Y como les habíamos comentado, estamos con una persona experta en el tema que nos puede dar algunas pautas para entender un poco este tema que está afectándonos en casi todas las partes de la vida. Estamos con Joana Rubianes, que es psicoterapeuta. Hola, Joana, gracias por estar acá. Hola Vanessa, gracias también a ustedes por la invitación. Bienvenida y esperamos pues que te sientas cómoda. Queremos empezar con una pregunta para definir desde, bueno, tu campo, que es la psicología, ¿qué vendría a ser la responsabilidad afectiva? Para empezar, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, hablamos de una capacidad, ¿no? Como una habilidad que las personas hemos desarrollado en el tiempo según nuestras experiencias, según incluso nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, podemos decir que la responsabilidad afectiva es el hecho de poder reconocer y asumir que nuestros actos causan emociones en las personas con las que nos relacionamos. Quiere decir que mi conducta puede influir en las emociones de las demás personas, ¿no? Entonces yo puedo hacer inconscientemente o indirectamente daño a alguien si es que actúo de cierta manera y pues obviamente tengo que poder asumirlo, ¿verdad? Entonces eso básicamente es la responsabilidad afectiva. También está relacionado mucho con la madurez afectiva, con la madurez emocional, está relacionado con los valores, valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la sinceridad. Muy bien, Joana, bienvenida nuevamente. Gracias, ¿Y Vivi. qué características tiene que tener una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, mi pregunta va porque, para que las chicas, mujeres, como que vayan, de repente ahí se vayan dando cuenta, de repente hay ciertas señales que nos pueden indicar que esta persona con la que yo de repente estoy conversando, voy a iniciar una relación, tiene ciertas características que me van indicando, ¿no? Como una alerta. Bien, si hablamos de características, yo lo primero que mencionaría sería que sea, no necesariamente, pero creo que está muy relacionado, que sea una persona impulsiva. No sé si me dejo entender en ese sentido, por ejemplo, alguien que quiere las cosas ya, que tal vez no piensa bien cuando va a hacer algo, ¿no? Que toma decisiones apresuradas. También, por ejemplo, otra característica puede ser que está relacionado en realidad a la impulsividad, el no ser capaz de regular sus emociones, ¿no? Entonces, personas que suelen tener emociones muy intensas, entonces, así como son intensas, también suelen ser momentáneas o pasajeras, entonces no están, digamos que, aptos para poder entablar una relación afectiva en general, ya sea de pareja, amical, etcétera, de manera adecuada, ¿no? Entonces, también podemos, por ejemplo, una persona que no tenga una buena comunicación, ¿no? O que tenga una comunicación ambigua, como que, por ejemplo, puede decirte una cosa en algún momento y luego puede hablar de otra manera, o no tiene mucha coherencia con lo que puede decir o lo que puede expresar con lo que hace, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, es una persona que puede ser poco manipuladora, ¿no? Entonces como que, o egoísta, ¿no? Entonces como que siempre piensa más en sí misma que en la otra persona, ya sea pareja o ya sea amistades. Y una Sí. consulta justo en base a lo que decías, estamos en un tiempo en el que las redes sociales, las aplicaciones de citas, pues generan interacciones que ya ahora no son tan nuevas, pero estas interacciones muchas veces hacen que las personas, pues como tú dices, ¿no? No sean tan comunicativas o tengan una, no sé, una característica de comunicación distinta. Entonces, mi pregunta va justamente para eso, con un poco de realismo, que es lo que siempre tratamos no Ujú. sé, de comunicar en este espacio. ¿Se puede ser responsable afectivamente en las aplicaciones de citas, en estas interacciones con personas que generalmente no conocemos y que digamos que las interacciones son pues vía online, WhatsApp?
redes sociales. Entonces, hay como algunas, no sé, características para poder ser responsable afectivamente en un medio tan frío de repente como un chat. Bueno, en realidad no es una buena opción para buscar entablar una relación afectiva, ya sea amical o de pareja, ojo, no solamente de pareja estoy hablando, porque no creo que no te da la apertura para conocer realmente a una persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo entrar a una app con la finalidad de, por ejemplo, si fuera un varón, de tener amigas o de buscar tener intimidad, ¿no? Entonces, pero quizás otra persona, una chica, por ejemplo, entra justamente con la finalidad de entablar una relación afectiva o de buscar una pareja o de buscar un amigo, ¿no? Entonces, digamos que la forma de comunicarse de una persona que busca muchas veces algo pasajero, momentáneo, es pues justamente ser atento, adulador, ¿no? Hablando de los varones. Y que eso, si es que tú no tienes las cosas muy claras o no lo ves o no puedes tener más contacto con él más solo el momento en el que estás conversando, chat, ¿verdad? Entonces no lo llegas a conocer bien. Y por ende empiezas a idealizar, ¿sí? A una persona que supuestamente está muy pendiente de ti o muy comprensivo o muy comunicador, ¿no? Entonces, y en realidad no necesariamente es eso, porque la mayoría, digamos, de las personas que justamente tienen esta capacidad de la responsabilidad afectiva, buscan o, digamos, entablar relaciones interpersonales cercanas, directas, ¿no? Que tengan mucha mayor riqueza, porque es muy importante para ello justamente que la comunicación pueda ser directa, ¿no? Para poder ver, incluso para poder ver los gestos, las conductas de las personas cuando estamos conversando. Así la conversación o la comunicación es mucho más rica y nosotros podemos percibir o juzgar mejor a las personas de esa manera. Gracias, Joana. Sí, es importante lo que dices, ¿no? No idealizar mucho a la persona y estar seguros, o sea, no idealizar mucho a la persona en el sentido de, como tú describías, ¿no? Me dice una palabra y yo idealizo o imagino algunas, a veces no es, eso no va a ocurrir o la relación no va a ser tan afectiva. Y mi siguiente pregunta iba, ¿tú crees que a las mujeres nos criaron para ser más responsables afectivamente? Yo creo que parte de la capacidad o de las características de ser mujer es precisamente el ser empáticas, el ser, digamos que más emocionales, más afectivas, ¿no? Nos hace en cierta manera más responsables afectivamente, porque al tener estas características, digamos que somos sinceras al momento de poder interactuar con las personas y expresamos quizás un gusto, un interés o afecto hacia ellos de manera directa y que tú, como dije, te emocionas e idealizas, empiezas a idealizar. Entonces como que te dicen, no, pero después, pero no estoy preparado, pero no sé. Entonces ahí es donde empieza muchas veces en las mujeres esta ansiedad o esta angustia. Entonces, entonces esto también puede generar diversas emociones, ¿no? Como tristeza, como por ejemplo una dependencia emocional hacia la otra persona o hacia la persona que uno está interesado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que las mujeres sí somos más responsables afectivamente, pero también somos más vulnerables, porque tendemos mucho a idealizar, mucho, sobre todo cuando estamos ya cuando estamos en una etapa entre adolescencia y juventud, ¿no? Quizás ya las experiencias con los años nos hacen ser mucho más cautas, mucho más poner nuestros límites y expresar lo que realmente queremos, ¿no? Y darnos el espacio de poder conocer a las personas, pero cuando estamos en esta etapa de la adolescencia y la juventud, creo que aún estamos desarrollando esta capacidad, tanto de la responsabilidad afectiva, pero también justamente el hecho de poder ser capaces de establecer una relación adecuada, una relación donde hay reciprocidad, donde hay respeto, donde hay comunicación, ¿no? A veces queremos como que ya las cosas ya inmediatamente, ¿no? O sea, ¿cuánto nos ha pasado que entablamos una relación afectiva
o empezamos a salir con alguien y ya estamos como que queriendo todo, ¿no? O sea, que seamos enamorados, que quizás puedas compartir una vida con esa persona cuando recién estás en los primeros meses y recién estás conociendo a alguien. Entonces hay que ser mucho más cautas, ¿no? Entonces, que eso es algo que tiene que acompañar a ser responsable efectivamente. Sí, Joana, lo que mencionas es importante, ¿no? Porque muchas veces las personas que no tienen esta responsabilidad afectiva, que no son, que de repente no generan estos vínculos que mencionabas, incluso que viene desde la familia como la base de nuestra crianza o estilos de crianza, etcétera. Te quería preguntar entonces, ¿cuáles son las huellas de la no responsabilidad afectiva? Creo que la mayor huella podría ser el que es un daño hacia nuestra autoestima, ¿sí? Hacia nuestra valoración a nosotros mismos, porque hay que darnos cuenta que nosotros construimos nuestra autoestima de acuerdo a cómo nos vamos relacionando con los demás, lo que vamos escuchando de los demás, ¿no? Entonces, si yo tengo relaciones saludables de familia, de amistades, de pareja, entonces mi autoestima se va desarrollando de manera adecuada. O sea, me siento querida, me siento valorada, ¿verdad? Y eso también influye en mi valoración hacia mí misma, hacia mí mismo. Entonces, el mayor impacto puede ser justamente ahí, ¿no? Genera mucho dolor en el sentido de que te puedes percibir o puedes ir teniendo la idea de que no eres una persona querible, de que no eres una persona interesante, de que no eres una persona que sea capaz de recibir afecto, ¿no? Que tuviera algún problema y que por eso las demás personas no quieren, por ejemplo, entablar una relación de pareja o no quieren, por ejemplo, tener una amistad cercana contigo o en el caso de tus padres, ¿no? O sea, no han mostrado su afecto hacia mí porque yo soy menos, o sea, no soy lo suficiente. Entonces, es el mayor impacto que tiene. De a partir de ello pueden nacer muchos otros problemas, por ejemplo, como la dependencia emocional, ¿no? El ya exceder la necesidad de buscar afecto, ¿no? Y a veces entablar relaciones afectivas, ya sean familiares, amicales o de pareja, tóxicas, ¿no? En el cual las personas se aprovechan de uno se puede dejar manipular, no toma una actitud pasiva. Entonces, incluso eso sigue reforzando nuestras ideas negativas acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, otro punto también puede ser que puede generar una desconfianza, o sea, el hecho de que uno se cierre hacia el hecho de entablar relaciones interpersonales por el temor a qué van a decirnos, qué pensarán de uno o a una evaluación negativa. Entonces puede ser, por ejemplo, que desarrollemos una fobia social, ¿no? O por ejemplo, también el generar odio hacia las personas. De ahí viene, por ejemplo, eso le sucede a las personas que han sufrido de bullying, ¿no? Por parte de sus compañeros, por parte de amistades, bueno, supuestas amistades, ¿verdad? Que justamente generan cierto rechazo, cierto enojo, odio hacia las personas, ¿no? Entonces, vemos esos casos también. También puede generar cuadros de ansiedad, puede generar cuadros depresivos, puede generar traumas, ¿verdad? Entonces tiene muchas consecuencias el hecho de que nos rodeemos de personas que no asumen esta responsabilidad afectiva de manera clara, de manera consciente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ya cuando uno es adulto, ¿sí? Joven, adulto, cuando ya estás empezando a ser independiente, autónomo, ¿sí? El poder no solo desarrollar esta capacidad, sino también cuidarte de las personas que no la tienen o que aún están en proceso de desarrollar, porque podemos salir dañados. Bueno, y continuamos sin espacio para cuentos. Hoy estamos con Joana Rubianes, que nos está acompañando para darnos como más luces, porque es una especialista sobre el tema de la responsabilidad afectiva. En base a lo que mencionabas y en este tema de idealizar, justamente para salir un poco del tema de las relaciones de pareja y afectivas que tienen las mujeres. Creo que la responsabilidad afectiva
sería llevar a diferentes tipos de relaciones, ¿no? Como las amistades, las Claro, familiares. Entonces, exactamente. cómo es que uno puede, porque hablaste de madurez y de comunicación, no sé si también tiene que ver con poner límites, ¿no? Porque a veces en las familias, pues depende el lugar que te toca por la edad que tienes, por las tareas que desempeñas. Entonces, también es, o qué características hay para poder ser responsables afectivamente dentro de las familias y no llevar pues esto a un extremo ni al otro, ¿no? Ujú. Bien, hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos hemos sido formados por nuestros padres y por nuestras experiencias dentro de nuestra familia, básicamente. Entonces, el rol que cumplen nuestros padres es muy importante, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, desde ese punto, un padre o una madre que tiene responsabilidad afectiva tiene que ser muy consciente de que todo acto, toda idea, toda emoción que transmita a sus hijos va a generar algo, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a la conducta o a la emoción o a la idea que nosotros estemos transmitiendo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, hay muchos padres que cuando ya los hijos son adolescentes o son jóvenes y tienen problemas emocionales o problemas de conducta, se preguntan, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi hijo es así? ¿O por qué tiene que comportar? ¿O por qué se comporta de esta manera? No lo entiendo. Entonces, como que no tiene una retrospección a todo lo que ha pasado dentro de la familia que ha influido justamente en esa conducta, en esas conductas, en esa forma de expresar sus emociones o en esa forma de pensar, ¿no? Entonces, justamente tener responsabilidad afectiva como padre es ser muy conscientes de esto, ¿sí? Y que nosotros podamos desarrollar como padres una crianza adecuada. Por ejemplo, una crianza donde haya expresión de afecto, donde haya una adecuada comunicación, pero donde también se ejerza la autoridad. Entonces, esos tres pilares. También hablamos de responsabilidad afectiva porque entre hermanos también compartimos experiencias, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, por ejemplo, la influencia del primer hermano, del primer hijo a los hermanos posteriores, ¿no? Tiene mucho que ver la manera como nos hemos relacionado de niños, todas las experiencias que hemos compartido, qué tan solidarios somos con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, eso también implica responsabilidad afectiva. Obviamente que esto viene de lo que los padres van inculcando también en los hijos, ¿no? Porque también los padres son los que en cierta manera influyen en que los hermanos se puedan llevar bien, comunicarse adecuadamente y expresarse afectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una madre, que es una paciente que tengo, que ella me decía que sus hijos ahora se han quedado solos, sus hijos son ya dos jóvenes, creo que una tiene 18 y el otro tiene 21, si no me equivoco. Y ellos los atendía la abuelita y la abuelita se fue de viaje y ahora los dos se quedaron solos. Entonces ella estaba un poco preocupada porque no sabía cómo manejar la dinámica ahora en casa, ¿no? Porque ellos se han acostumbrado justamente a no hacer casi nada en la casa, ¿no? O sea, solamente se dedican a estudiar y no saben hacer casi nada en la casa. Entonces ella le preocupaba qué podía hacer para que ellos pudieran cumplir con sus responsabilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, cocinar, hacer el aseo, ordenar la casa, cumplir con sus actividades académicas, ¿no? Entonces, cuando le planteó a los hijos sus responsabilidades, su hija decía, no, pero ya yo hago lo mío, pero no lo, pero mi hermano que haga, por ejemplo, que se cocine, ¿no? Yo porque tengo que hacerlo. Entonces, yo le decía, pero usted le tiene que corregir esa idea, porque justamente el ser hermanos implica, o el vivir en familia implica que yo hago las cosas para todos, ¿no? No solamente lo hago para mí sola, o sea, yo no puedo bajar a prepararme desayuno y me voy a preparar yo solita y mi hermano o mis hermanos van a
estar fuera de, o si igual fueran, por ejemplo, los padres, ¿no? Entonces, y así uno va fomentando justamente el afecto entre hermanos, el que haya incluso hasta comunicación entre ellos, porque entre ellos mismos pueden coordinar, hacer una cosa, y tú haces esto y yo hago lo otro. Entonces, todo eso va desarrollando responsabilidad afectiva porque desarrolla empatía, desarrolla ese afecto saludable que uno puede tenerle a una persona, ¿no? Y ya eso luego lo vamos transmitiendo en nuestras relaciones interpersonales posteriores, que son los amigos y la pareja, ¿no? Por eso les decía que la familia influye mucho en cómo nosotros desarrollamos nuestras capacidades. Queremos hablar también de las amistades, ¿no? ¿Qué pasa cuando una amistad, digamos, un vínculo muy como grande, Ujú. simplemente la persona desaparece? Y justo lo que te comentaba, ¿no? Dicen algunas personas que ese vínculo o ese rompimiento puede doler más que el de una pareja, pero realmente también hay una irresponsabilidad afectiva cuando pasan estas cosas entre amistades. Claro, sí, porque en realidad el término responsabilidad afectiva abarca a cualquier tipo de relación interpersonal en general, ¿no? Familiar, amical, de pareja. Entonces, claro, puede pasar de que también como amigos o como amigas no estamos siendo responsables afectivamente, o sea, estamos siendo egoístas o más egocéntricos y no darnos cuenta que también nuestra conducta influye también en las emociones o en el afecto de nuestras amistades, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Sí puede pasar de que romper una amistad o perder una amistad puede generar mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, porque también hay un apego hacia los amigos, ¿no? Hay un apego hacia los amigos que puede ser de acuerdo a las experiencias que has compartido, al tiempo que has pasado con esa persona, a la confianza que le puedas tener, ¿no? Incluso también a tu forma, a tu misma forma de ser. Por ejemplo, hay personas que son mucho más reservadas y mucho más introvertidas y no suelen tener muchas amistades. Entonces, con los amigos que tienen son amigos con los cuales han establecido un vínculo muy, muy cercano. Entonces, y a diferencia tal vez de alguien que es mucho más extrovertido, mucho más sociable, que bueno, pues tiene muchas amistades y que tal vez no sienta tanto dolor al perder una amistad, ¿no? Entonces, pero influye mucho en eso, ¿no? Entonces sí hay responsabilidad afectiva dentro de la amistad también, ¿no? Y que puede generar también dolor y digamos, emociones como la tristeza, como la angustia en las personas, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando vamos a establecer relaciones amicales. Gracias, Joana. Y justo en ese tono de lo que estás diciendo, vaya nuestra última pregunta para finalizar. Y es, Ok. justamente hemos crecido de repente sin tomar en cuenta esto que mencionas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender? Como tú dices, llegamos a un momento en la vida en el que nos damos cuenta que de repente necesitamos ser responsables efectivamente, pero tampoco creo que sea algo como de un momento para otro, ¿no? Como tú dices, es una capacidad y las capacidades hay que irlas trabajando. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aprender a ser responsables efectivamente? Y otra también, ¿cómo reconocemos a una persona que no lo es y como que huimos de esa interacción para no salir, pues como tú dices, con estas huellas? Cuanto al primer punto de cómo desarrollarlo, yo creo que lo primero es que nosotros hagamos una autoobservación o un autoanálisis de cómo son nuestras relaciones afectivas, tanto cómo es nuestra relación con los padres, cómo han sido nuestros padres con nosotros, cómo han sido nuestros hermanos con nosotros, cómo somos nosotros con nuestros hermanos, con familiares en general, igual nuestras relaciones amicales y cómo han sido nuestras relaciones afectivas. Entonces, de ahí vamos, de todo ese análisis que hagamos, vamos a poder sacar conclusiones de que quizás no me siento bien en esas interrelaciones, o sea, no me he sentido bien, no me siento feliz, la manera como se han estado llevando. Entonces, eso implica que hay quizás problemas, entonces, en la forma como yo me relaciono, ¿no? Que puede ser que no esté teniendo responsabilidad afectiva o no haya desarrollado esa cualidad. Entonces, parte de ahí el hecho de poder trabajar, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo trabajo? Primero con el ser consciente de qué es la responsabilidad afectiva, como lo mencionamos anteriormente, el mejorar nuestra comunicación con los demás, ¿sí? El ser cada vez más sociales, el informarnos cada vez más, el darnos la apertura a conocer a diversas personas, sin juzgar, ¿verdad? Sin prejuicios, para poder aprender de las experiencias interpersonales. También el hecho de ser claros en el momento de expresar las cosas que queremos, también el practicar valores como el respeto, la solidaridad. Entonces, todo eso en conjunto va a ir desarrollando esta habilidad. Entonces, en lo cual yo por así decirlo, ¿no? A una madurez emocional, psicológica, en la cual yo me relaciono adecuadamente con las personas y entablo relaciones afectivas saludables, ¿sí? Tanto con mi familia, con mis amigos y con mi pareja. Y con respecto a lo que mencionabas, cómo reconocer a una persona que tiene o que no tiene responsabilidad afectiva, entonces, como les mencionaba, lo primero es que hay que explorar su personalidad, hay que darnos el espacio de conocer cómo es la persona, ¿no? Si es, como les había mencionado, una persona muy impulsiva, ¿no? De emociones muy intensas, o una persona que no es muy comunicativa, ¿sí? O una persona que no es muy coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar a sospechar de que no tiene estabilidad o que esta habilidad aún está en desarrollo. Gracias, Giovanna. Sí, justo nosotros hemos hablado ya en un episodio antes sobre esta idealización que tenemos las mujeres muchas veces en las relaciones afectivas y que, como tú dices, distan mucho de la realidad y al final pues el castillo se cae y, y se Ujú. lleva muchos sentimientos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Creo que nos ha quedado bastante claras ciertas cosas que teníamos, así que Sí, bueno, nos ha quedado muy claro cómo debemos construir esta responsabilidad afectiva poco a poco y sobre todo identificar, no sé, ciertos patrones o ciertas características de la persona que no es responsable efectivamente y que me puede dañar a mí, ¿no? Y me puede o nos puede afectar incluso en nuestra interacción con los demás y hasta de repente dañar la relación que tenemos, no solamente esa relación que no es responsable afectivamente, sino con mi entorno, o sea, el daño y la huella que me deja y no poder, ¿no? Volver de repente a entablar relaciones sanas. Y también quería reflexionar con lo que dijo ella, ¿no? Con lo que dijo Joana sobre el autoestima, ¿no? Es algo que vamos construyendo poco a poco y también va creciendo con nosotros, ¿no? Porque la autoestima, no sé, o sea, lo podemos ver muchas veces, como que sí, debemos cuidarnos, querernos a nosotros mismos, pero la autoestima es algo que va también cambiando durante nuestra vida, ¿no? Eso, gracias, Joana, por esta entrevista, por darnos estos consejos, estas recomendaciones, que sé que las chicas que nos escuchan, pues los van a tomar muy en cuenta. Muchas gracias, gracias Vivi, gracias Vanessa, también a ustedes por la invitación y encantadas de poder compartir con ustedes este tema. gracias, Giovanna. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, a todas por escucharnos. Ya les hemos dejado bastantes tips para que los puedan procesar y los pongan en práctica, pero siempre tomando en cuenta que si necesitan ayuda, pues para eso están también los especialistas y las especialistas para poder tratar esos temas que a veces uno misma no puede. Así que esto fue Sin Espacio para Cuentos y nos escuchamos muy pronto. Gracias. El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.